Cuando la mayoría de los atletas gana una carrera, el momento es simple y claro: celebración, alivio, satisfacción. La línea de meta representa el final del esfuerzo y el comienzo de la alegría. Pero para Sydney McLaughlin-Levrone, cruzar la meta en primer lugar no siempre significa que la carrera haya sido perfecta. En el Prefontaine Classic 2025, uno de los eventos más prestigiosos del atletismo mundial, Sydney ofreció una actuación que para cualquier espectador parecía extraordinaria. Corrió los 400 metros en 49.43 segundos, una de las marcas más rápidas del año para una atleta estadounidense. La carrera fue dominante. Desde los primeros metros se veía el control absoluto. Su zancada era firme, elegante, casi silenciosa. Cada paso parecía calculado, cada movimiento transmitía seguridad. Al entrar en la última recta, la diferencia con el resto de las corredoras ya era evidente. El público podía sentirlo. Estaban presenciando algo especial. Sydney cruzó la línea de meta con varios metros de ventaja. No tuvo que lanzarse hacia adelante ni luchar desesperadamente en los últimos pasos. Simplemente terminó la carrera con la serenidad de alguien que sabe que ha ganado. Las gradas reaccionaron con entusiasmo. Para los aficionados, fue una actuación impresionante. Una demostración de dominio total en una de las pistas más icónicas del mundo, Hayward Field. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente reveló quién es Sydney McLaughlin-Levrone. Cuando habló sobre la carrera, no hubo celebración exagerada. No hubo orgullo desbordante. Solo una frase tranquila, casi reflexiva. Esperaba correr un poco más rápido. Para muchos, esas palabras resultaron sorprendentes. ¿Cómo puede alguien correr 49.43 segundos, ganar con autoridad en uno de los meetings más importantes del planeta, y aún así sentir que algo faltó? La respuesta está en la forma en que Sydney entiende el deporte. Ella no corre simplemente para vencer a las demás atletas. Corre para perseguir algo mucho más difícil de alcanzar: la perfección. Para la mayoría de los corredores, ganar significa que todo salió bien. Pero para Sydney, ganar solo es una parte de la ecuación. Lo que realmente importa es cómo se ejecuta cada fase de la carrera. Cada 100 metros tiene un objetivo. Cada curva tiene un ritmo específico. Cada transición entre fases debe sentirse exactamente como fue planeada. Cuando algo dentro de ese sistema no encaja perfectamente, ella lo percibe inmediatamente. Tal vez el paso en la segunda curva no tuvo la fluidez que imaginó. Tal vez el último tramo no tuvo la fuerza explosiva que había visualizado en su mente. Tal vez los parciales no coincidieron exactamente con el plan. Para el público, esos detalles son invisibles. Pero para Sydney, son el corazón de la carrera. Ese es el motivo por el que su reacción después del Prefontaine Classic fue tan diferente a lo que muchos esperaban. No estaba decepcionada por el resultado. Tampoco estaba frustrada. Simplemente estaba evaluando su propio rendimiento con una honestidad absoluta. Porque su verdadero rival nunca ha estado en el carril de al lado. Su verdadero rival es la versión perfecta de sí misma. A lo largo de su carrera, McLaughlin-Levrone ha repetido una idea que define su mentalidad. Ella no compite contra las demás atletas, compite contra el estándar que ha creado dentro de su propia mente. Un estándar extremadamente alto. Un estándar que exige precisión, control y armonía absoluta entre mente, cuerpo y técnica. Cuando ese equilibrio aparece, la carrera se siente perfecta. Cuando falta aunque sea un pequeño detalle, Sydney lo sabe. Por eso la victoria en Eugene tuvo un significado especial. Para el mundo fue una demostración brillante de talento. Para ella fue algo más complejo, una carrera que debía analizar, estudiar y mejorar. Porque cuando ya has ganado oro olímpico, cuando ya has batido récords mundiales, cuando el mundo entero reconoce tu grandeza, la motivación cambia. La pregunta deja de ser ¿puedo ganar? Y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Puedo hacerlo perfecto? Ese es el desafío que impulsa a Sydney McLaughlin-Levrone ahora. Y en aquella noche en Eugene, a pesar de la victoria, ella sintió que la búsqueda aún continuaba. Para la mayoría de los aficionados al atletismo, la historia del Prefontaine Classic parecía sencilla. Una gran campeona dominó la carrera y ganó con autoridad.
El cronómetro marcó 49.43 segundos, el público aplaudió, y la victoria quedó registrada en los resultados oficiales. Pero dentro de la mente de Sydney McLaughlin-Levrone, la historia de esa carrera era mucho más profunda. Porque para ella, una carrera no termina cuando se cruza la línea de meta. Ahí es cuando realmente comienza el análisis. Sydney no observa sus actuaciones como simples resultados. Las estudia como si fueran un mecanismo complejo, un sistema en el que cada pieza debe funcionar con precisión absoluta. Cada segmento del recorrido tiene un propósito. Cada cambio de ritmo tiene un momento exacto. En su mundo, los 400 metros no son solo una prueba de velocidad y resistencia. Son una ecuación. Los primeros 100 metros establecen el ritmo. Los segundos 100 definen el control. La curva final exige valentía y disciplina. Y los últimos 100 metros revelan quién realmente domina la carrera. Cuando todo encaja perfectamente, la carrera se siente casi mágica. Pero cuando algo se desvía, incluso ligeramente, Sydney lo siente de inmediato. Eso fue lo que ocurrió en Eugene. Después de la carrera, mientras muchos hablaban de una actuación dominante, ella pensaba en los detalles que podían haber sido mejores. En algunos parciales que no coincidieron exactamente con lo que había trabajado en los entrenamientos. En una transición hacia la recta final que no tuvo la precisión que había imaginado. No era una cuestión de esfuerzo. La potencia estaba ahí. La victoria también. Pero faltaba esa sensación de perfección absoluta que ella busca en cada carrera. Esa mentalidad es lo que la separa de la mayoría de los atletas del mundo. Muchos corredores compiten con un objetivo simple: derrotar a sus rivales. Sydney compite con un objetivo mucho más exigente: ejecutar la carrera exactamente como fue diseñada. Por eso sus actuaciones parecen tan fluidas. Cuando McLaughlin-Levrone corre, todo parece natural. Sus movimientos son suaves, su postura es estable, su ritmo parece casi inevitable. Pero detrás de esa aparente simplicidad existe una disciplina extrema. Cada paso ha sido practicado miles de veces. Cada ritmo ha sido entrenado. Cada fase de la carrera ha sido visualizada antes incluso de que comience la competición. Ese nivel de precisión se desarrolló durante años de trabajo en los 400 metros con vallas, la prueba que la convirtió en una de las atletas más dominantes de la historia. En esa disciplina, la colocación de cada paso entre las vallas es crucial. Un pequeño error puede arruinar todo el ritmo de la carrera. Sydney aprendió a controlar cada detalle. Aprendió a correr con una mezcla única de potencia y precisión. Y esa misma mentalidad ahora la acompaña en su nueva etapa compitiendo más frecuentemente en el 400 metros plano. A primera vista, podría parecer una prueba más simple. No hay obstáculos. No hay barreras que superar. Pero en realidad, el 400 metros plano presenta un desafío completamente distinto. Sin vallas que marquen el ritmo, el atleta queda solo con su propio sentido del tiempo, su propio control del esfuerzo y su propia capacidad para soportar el dolor de los últimos metros. Es una prueba brutal. 50 segundos de intensidad absoluta. 50 segundos donde cada error se paga en la recta final. Y para Sydney, ese escenario representa una nueva frontera. Su entrenador, Bobby Kersee, ha explicado que esta transición hacia el 400 plano no es casualidad. Forma parte de una estrategia diseñada para expandir sus capacidades como atleta. El objetivo es desarrollar aún más velocidad, resistencia y control, cualidades que pueden hacerla todavía más peligrosa cuando regrese plenamente a los 400 metros con vallas. Pero incluso con toda esa estrategia, la esencia de su mentalidad sigue siendo la misma. Cuando Sydney se coloca en los bloques de salida, no piensa en derrotar a las demás corredoras. Piensa en ejecutar su modelo de carrera. Piensa en alcanzar esa versión perfecta de sí misma que ha construido en su mente durante años de entrenamiento. Por eso, después del Prefontaine Classic, su reacción fue tan tranquila y tan honesta. No había excusas. No había dramatismo. Solo una evaluación clara. La carrera fue buena. Muy buena. Pero todavía no fue perfecta. Y para una atleta que vive obsesionada con la perfección, esa diferencia significa absolutamente todo. Cuando un atleta alcanza la cima absoluta del deporte, muchas veces aparece una sensación inevitable: el vacío después de la gloria. El mundo celebra,
los récords quedan grabados en la historia, y parece que ya no queda nada más por demostrar. Pero Sydney McLaughlin-Levrone nunca ha visto su carrera de esa manera. Para ella, la cima nunca ha sido el final del camino. Ha sido solo el comienzo de una búsqueda más profunda. A lo largo de los últimos años, Sydney ha construido un legado que ya pertenece a la historia del atletismo. En los 400 metros con vallas, no solo ganó títulos. Cambió completamente los límites de la disciplina. Sus récords mundiales no fueron pequeñas mejoras sobre marcas anteriores. Fueron revoluciones. Carreras que obligaron al mundo del atletismo a replantear lo que era posible. Actuaciones en las que parecía que el tiempo avanzaba a otra velocidad cuando ella estaba en la pista. Pero lo más impresionante no es lo que ya ha conseguido. Es lo que todavía está buscando. Porque incluso después de convertirse en campeona olímpica, incluso después de romper récords que parecían intocables, Sydney no se permitió relajarse. No adoptó la mentalidad de alguien que ya lo ha ganado todo. En lugar de eso, decidió evolucionar. Eso fue exactamente lo que reveló su carrera en el Prefontaine Classic. Para el mundo exterior fue simplemente otra victoria. Otra demostración de que sigue siendo una de las atletas más dominantes del planeta. Pero dentro de su mente, aquella carrera tenía otro significado. Era una señal. Una confirmación de que todavía hay detalles por perfeccionar. Sydney observa cada competición como si fuera una pieza dentro de un proceso mucho más largo. No se trata solo de ganar hoy. Se trata de construir algo más grande para mañana. Cada carrera se convierte en una lección. Cada parcial ofrece información. Cada sensación dentro de la pista revela algo sobre lo que puede mejorar. Por eso el tiempo de 49.43 segundos en Eugene no fue el final de la historia. Fue simplemente un punto dentro de un camino que sigue avanzando. Y ese camino tiene objetivos enormes en el horizonte. Los campeonatos mundiales representan uno de los próximos grandes desafíos. Existe incluso la posibilidad de que Sydney intente algo que pocos atletas en la historia han logrado, competir al máximo nivel tanto en los 400 metros planos como en los 400 metros con vallas. Un doblete así sería histórico. Pero incluso una meta tan ambiciosa parece secundaria cuando se analiza lo que realmente impulsa a Sydney. Su motivación no nace del deseo de fama. Ni siquiera del deseo de ganar. Nace de algo mucho más personal. Una necesidad constante de superarse a sí misma. De encontrar esa carrera perfecta que todavía vive en su imaginación. La carrera en la que cada paso cae exactamente en el lugar correcto. La carrera en la que cada curva se siente natural. La carrera en la que la mente y el cuerpo se mueven en completa armonía. Ese es el momento que Sydney persigue. Y tal vez sea precisamente esa búsqueda lo que la hace tan especial dentro del atletismo moderno. No es una atleta impulsada por la emoción del triunfo inmediato. Es una atleta impulsada por el proceso. Por el análisis. Por una honestidad brutal consigo misma. Muchos campeones se permiten disfrutar del momento y proteger su confianza evitando pensar demasiado en sus errores. Sydney hace exactamente lo contrario. Examina cada carrera con una precisión casi científica. Incluso cuando gana. Especialmente cuando gana. Porque sabe que la verdadera grandeza no aparece cuando todo parece perfecto. Aparece cuando un atleta se atreve a mirar más allá de la victoria y preguntarse, ¿qué puedo hacer mejor? Ese es el motivo por el que su comentario después del Prefontaine Classic fue tan poderoso. I was hoping for a little bit faster. No era una queja. Era una promesa. Una señal de que su historia todavía no ha terminado. Porque mientras Sydney McLaughlin-Levrone siga persiguiendo esa versión perfecta de sí misma, cada carrera será solo otro capítulo en una historia que aún está escribiéndose. Y si algo ha demostrado su trayectoria hasta ahora, es que cuando ella se propone alcanzar un nuevo nivel, tarde o temprano, el mundo del atletismo termina viéndolo hecho realidad.